Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase de homeopatía integral del Centro Holístico Seijeki. Lo imparte su servidor Gustavo Chávez Nava. ¿Cómo están todos sus amigos? Y pues hoy vamos a empezar con lo primero. Van a ser 15 sesiones, entendiendo que en la homeopatía no se ve enfermedades, se ven síntomas. Eso es muy, muy importante que lo sepamos. Vamos a pasar con la primera diapositiva. La homeopatía en sí es una medicina alternativa que se sustenta sobre dos principios promulgados por su creador Samuel Hahnemann hace 200 años. El primero de ellos afirma que una sustancia que provoca los mismos síntomas en el cuerpo que una enfermedad posee propiedades curativas de la misma. Y el segundo afirma que es un principio activo y es más eficaz cuanto más diluido esté en agua. Sus fundamentos se alejan del método científico, por lo que ha sido catalogada como una pseudociencia. Pues bien, amigos, para la cuestión científica, la homeopatía carece, no tiene fundamentos científicos. ¿Por qué? Por una cuestión muy fácil. Si ustedes se fijan en un frasco de homeopatía, a lo mejor todos hemos ido a alguna farmacia homeopática, ¿sí? Y nos venden una sustancia. Y esta sustancia principalmente está hecha de alcohol. Por ejemplo, esta espigelia. Espigelia y a la potencia 30. Por medio de tantas sucusiones, lo que trae espigelia de este activo realmente ya no trae nada, es nada más la pura energía. Sí, entonces, cuando una persona le hacen autopsia, realmente, por eso se piensa que la homeopatía es puro placebo, porque no pueden encontrar nada de la espigelia, no pueden encontrar nada de el aurum metallicum, del arsenicum, por esa cuestión de que es dinamizado, ¿sí? Dinamizado y potencializado. Por eso se cree que es una pseudociencia. Lo importante en esta diapositiva que estamos viendo aquí en la computadora, la definición de la homeopatía es que se promulga hace 200 años, ¿sí? Bajo el amparo de Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, alemán de nacimiento, él creía y tiene bajo este sustento, ahora sí que se pone la homeopatía, es lo similar cura lo similar. Es decir, que vamos a crear una enfermedad similar a la que el paciente tiene. Para que entiendan, la homeopatía trabaja bajo este principio de lo similar cura lo similar. Si tenemos una diarrea, vamos a provocar una diarrea, pero con las mismas características de esa diarrea. Entonces ya podemos darle un nux vomica, un arsenicum album o muchas cosas que se le puede dar al paciente. Estamos creando lo similar, ¿sí? Y ese es el fundamento de la homeopatía. La homeopatía entonces tomaría esta es la diarrea o la gastritis, pero la homeopatía es de mayor fuerza. Y la homeopatía, al ser de mayor fuerza, termina con la gastritis. Pero creamos una gastritis igual. Lo que estamos creando
con la homeopatía es una enfermedad similar con las mismas características. De ahí la importancia de preguntarle a todos los pacientes cómo es esa gastritis, por qué se lo provoca, todo eso. Cuando la creamos, la homeopatía termina con esta enfermedad, pero sigue prevaleciendo la homeopatía en el organismo, pero como es una enfermedad artificial lo que estamos creando, al dejarla de administrar, se desvanece. De ahí la importancia del sistema inmune, ¿sí? Y la homeopatía pues no es lenta, lo que es lento es el sistema inmune de la persona. Eso es muy, muy importante, amigos y amigas. El origen de la homeopatía, entonces, sus antecedentes desde Hipócrates, el padre de la medicina. Cuando alguien desea la salud, es preciso preguntarle primero si está dispuesta a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces es posiblemente ayudarlo. Y es muy importante, ¿no? O sea, desde el punto de vista homeopático y filosófico, si una persona nos pide ayuda, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar alcohol, dejar de drogarme, ok. Siempre le tendríamos que preguntar si le quiere que le administremos algo, ok, lo vamos a administrar con las similares características, pero lo primero que le tendríamos que preguntar, ¿cuál va a ser su trabajo? Sí, o sea, la homeopatía no es magia, sí, sí trabaja un porcentaje y como siempre decimos, la homeopatía va a hacer su labor, pero requerimos que el paciente haga su labor también. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, nunca, nunca quitamos los hábitos alimenticios, hábitos nocivos de tajo. Si la persona fuma 20 cigarros, lo más probable es que le quitemos un cigarro, 2 por semana, y en la tercera semana sí, para que no lo sienta tanto de rebote. Y siempre nos tenemos que ir a la etiología de la enfermedad, es decir, el inicio. ¿Por qué esta persona fuma? ¿Qué lo lleva a que fume esta persona? Esa sería la respuesta más importante desde el punto de vista homeopático. Sí, Hipócrates pues habló de estas 3 leyes de la curación, la ley de los contrarios, la ley de los similares, que es la homeopatía, y la ley natural. Les explico. La ley de los contrarios, pues es la que trabaja la alopatía, ¿no? Si nos duele el estómago, un antiinflamatorio nos da, ¿sí? O un antidiarreico, o un ansiolítico. Tengo ansiedad, pues me dan un antiansiolítico. Si tengo depresión, me dan antidepresivo. Y otra ley de la curación, la ley de los similares, la homeopatía, que pues es lo que nos tiene aquí. Lo similar cura lo similar, ¿sí? Muy importante checar al paciente. El paciente en su totalidad puede tener muchos síntomas y todos van a ser importantes. Y la ley natural dice sin tratamiento. Son pacientes que han decidido no tomar nada y se curan por medio de sus hábitos alimenticios, ¿sí? O sea, son personas muy sanas, pero que el día de mañana se enferman y como nunca toman nada, siempre le apuestan a su sistema inmune, a su sistema sanador. Pero el día que no toman nada, ¿qué pasa? Puede llegar una enfermedad mortal o una gripe y como ellos le apuestan a no tomar nada, lo van dejando, va creciendo neumonía, pulmonía y pues pueden perecer aquí, ¿verdad? Esto es muy importante. La otra diapositiva que tenemos,
La homeopatía no presenta contraindicaciones, interacciones medicamentosas ni efectos adversos relevantes con la toma del medicamento, por lo que se recomienda habitualmente para todo tipo de pacientes. ¿Sí? Niños, bebés, embarazadas y enfermos polimedicados. Ok, aquí la nota que les quiero hacer y donde aquí se haría mucho hincapié en embarazadas, pero después de 3 meses, ¿sí? Después de los 3 meses, y hay tres medicamentos que no podemos prescribir nunca a una mujer embarazada, para que los anoten. Y si tienen alguna duda, pues en mi WhatsApp, 3x3, 117-2640. O en el grupo de chat. Ok. Es sepia, pulsatila, sí. Serían los que nunca estaríamos prescribiendo. Y Actea racemosa. Y algunos laboratorios le han llamado simicifuga. Le han llamado simicifuga a algunos laboratorios. Pero la misma, Actea racemosa, simicifuga, pulsatila y sepia, eso nunca se prescriben, porque pueden ser abortivos. Y hay un medicamento que se llama silicia, que tampoco se da porque para personas que tienen DIU, sí, puede ser que lo arroje. La silicia es uno de los policrestos, que ahorita vamos a entrar a ver qué son los policrestos. Y los policrestos son los medicamentos más importantes en la homeopatía. Y la silicia hace que arrojemos pedazos de metal. Es decir, si yo se me mete una rebaba en el ojo, si tengo una astilla, cualquier cosa metálica, hay que trabajarlo con silicia para que lo expulse, para que lo drene. Por eso esos medicamentos no se dan en casos de mujeres embarazadas y enfermos polimedicados, pues todos sabemos que nunca tenemos que quitar los medicamentos, ¿sí? Un diabético nunca se le quitan las pastillas, hipertensos tampoco, enfermedades de cáncer. Aquí la regla para mí más importante sería que no dependa la vida del paciente, no los podemos retirar. Pero si una persona quiere bajar de peso, tiene gastritis, colitis, neuralgias, etc., etc., sí le podemos pedir la confianza que crea en nosotros y se le pueda prescribir un medicamento. ¿Sí? En la homeopatía hay alrededor de 2,000 medicamentos. Entonces tenemos 2,000 opciones para darle. Dentro de esas 2,000 opciones tenemos 10 tipos de potencias, que ya les mandé un video de las potencias y si no, las vamos a ver aquí en clase. Perfectamente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos señala la homeopatía unicista. Sí, queridos amigos, nosotros vamos a trabajar lo que viene siendo la homeopatía unicista, que es un solo medicamento. Pero yo hago hincapié en esto. Homeopatía tradicional, 1,500 medicamentos homeopáticos, casi los que vienen en el repertorio. Ahí vamos a hacer medicina unicista, un paciente, un solo remedio. Y ahorita vamos a ver de qué tipo de homeopatía existe. ¿Sí? Y vamos a aplicar la homeopatía tradicional junto con la homeopatía moderna. ¿Qué es la homeopatía moderna? Es la organoterapia, son los nosodes, ¿sí? Que son vacunas homeopáticas. También vamos a trabajar vitaminas homeopáticas y las sales de Schussler. Son sistemas que aquí vamos a ver en este curso uno por uno y aparte de la homeopatía tradicional.
En la homeopatía tradicional, pues él es el descubridor Samuel Hahnemann, ¿sí? Y ahí es donde vamos a trabajar con los policrestos, semipolicrestos y remedios homeopáticos normales. ¿Por qué la importancia de un policresto? Porque el nombre lo dice, poli, muchos, y crestos, muchos síntomas. Abarcan muchos síntomas y son 25 remedios homeopáticos, que corresponde estudiarlos uno por uno, estarlos viendo, hacer casos clínicos para comprenderlos. Y al final que manejemos el repertorio homeopático, de ahí pasaremos del creo, supongo, imagino, intuyo, que le corresponde a este medicamento, porque en el curso vamos a ver alrededor de 90 remedios homeopáticos y con el repertorio homeopático dominaremos esos 1500 medicamentos restantes. Entonces, sus dos grandes obras de Samuel Hahnemann, El organón de la medicina, ¿sí? Y la materia médica. La materia médica, algo muy, muy importante, ahí contienen todas las patogénesis de todos los remedios homeopáticos. Sí, hay materias médicas en PDF y es lo que vamos a estar viendo aquí. Por lo tanto, vamos a pasar a otra diapositiva. ¿Qué tenemos por aquí, amigos? Tenemos los 4 principios de la homeopatía. La homeopatía, que la promulgó en 1796 Samuel Hahnemann, Christian Federico Hahnemann Espie, su nombre completo, ha podido establecer una serie de principios los cuales se rigen la doctrina de Hahnemanniana, y son estos: la semejanza, que ya lo vimos, lo similar cura lo similar, la experimentación en el hombre sano, la dosis mínima, el remedio único. Y el remedio único, pues en nuestros días es el principio más difícil de seguir. ¿Por qué? Pues hasta ustedes lo saben y por eso están en este curso. Si supiéramos nada más puras sales de Schussler, puras flores de Bach, biomagnetismo, realmente no estaríamos aquí en este curso. Pero el remedio único se ha convertido ya un reto, porque ya no, con un solo remedio, los pacientes ya es muy complicado que salga un caso. Nos tenemos que apoyar de la homeopatía moderna, de organoterapia, de vitaminas homeopáticas, de nosodes y sales de Schussler. ¿Sí? Y explico uno por uno la semejanza, pues ya lo vimos. La experimentación en el hombre sano, ¿cómo era esto? Para hacer y crear lo que viene siendo la materia médica, tomaban a la persona más sana, la más sana de ese tiempo, de esa comunidad, y experimentaban con él. Es decir, a ver, don Juanito Pérez, tómese esta manzanilla, diluida, dinamizada ya una potencia tintura madre o 30, se lo daban a tomar y él comentaba: sabes que tengo un cólico, me duele la cabeza, estoy inquieto, cuestiones así, y todo eso se apuntaba en la materia médica, ¿sí? A eso se refiere la experimentación como en el hombre sano. Y la dosis mínima, pues ustedes lo saben. Ustedes lo saben, nosotros en la homeopatía, este es un medicamento, aquí aparece la marca del medicamento,
pero lo más importante aún, aparece el nombre, es Cassia occidentalis. Este medicamento es el que me venden en la farmacia. Yo de comprar frasquitos así, ¿sí? Para ponerle, ahí les va cómo se prepara un medicamento homeopático, amigos. Si yo ya veo que este medicamento le corresponde porque tiene una alteración, un dolor de cabeza y veo que sí le corresponde un brionía o un nuts vomica, agarro este que me venden en la farmacia, que es como mi medicamento original o lo que yo les voy a regalar. También es importante, es mi medicamento original porque están en alcohol. De ahí lo tomo y le echo unas 20 gotitas de este medicamento y de otras tantas de alcohol. ¿Cuántas? 20. Otras 20. En total ya serían 20 del remedio homeopático, 20 de alcohol y el resto de agua hasta acá. ¿Sí? Succiono 7 veces. Succionar pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué 7? Yo trabajo con la energía del número 7 por los 7 chakras y las 7 dimensiones del ser humano, ¿no? La multidimensionalidad del ser humano. Pero tú, si te gusta trabajar con el número 4, el 3, eso realmente no es importante. Lo importante se refiere también a las dosis, cada cuánto tiempo lo vamos a dar, ¿sí? Que ahorita eso se ve en las potencias. Es una potencia 30, se da cada de 3 a 6 horas y ahí no lo especifica. Entonces, ya vimos esos 4 principios de la homeopatía. Hahnemann, el maestro Hahnemann, el creador de la homeopatía, pues siempre vio al enfermo y no a la enfermedad. De ahí la importancia de la homeopatía. O sea, la homeopatía, si ustedes lo han notado, lleva 200 años. ¿Y cuántas enfermedades han salido en estos 200 años? Realmente hubiera quedado rebasada de tantas enfermedades virales que han existido. Pero ¿por qué la homeopatía no ha quedado rebasada? Por algo muy, muy importante. Porque checamos los síntomas, ¿sí? Y no vemos enfermedad. O sea, no podemos decir, mira, el nuts vomica para dolores de cabeza, no. Habrá dolores de cabeza muy característicos que corresponden para ese medicamento. Habrá dolores de muelas para ese medicamento, ¿sí? Habrá neuralgias para ese medicamento. Un policresto, de ahí la importancia de los policrestos, que ahorita vamos a ver, es que abarca muchos síntomas. Di el ejemplo de nuts vomica, que me puede servir para una diarrea, para una cuestión de migraña, pero también me sirve para el enojo y para la ansiedad y insomnio. De ahí la importancia de un medicamento, pero la importancia de las potencias. Aquí trabajamos con potencias, muy diferente a lo que es la herbolaria, que maneja en microdosis. Nosotros manejamos potencias, potencias homeopáticas, ¿sí? ¿Cuál es el origen de los medicamentos homeopáticos? Pensaban que a lo mejor eran plantas, no. También está del reino vegetal. Del reino vegetal tenemos plantas como la manzanilla, la ruda, ¿sí? La cebolla, el árbol de la vida, el aloe vera y la cannabis. Sí, aquí se tiene años trabajando con la cannabis sativa, que es la marihuana, y no tiene nada que ver con la cannabis que trabaja la herbolaria
a lo que se trabaja aquí en homeopatía es un semipolicresto, la cannabis. En su debido tiempo lo vamos a ver. Del reino animal, también, animales enteros, vivos, por ejemplo, la fórmica rufa, que se elabora a partir de las hormigas rojas. Y el veneno de la laquesis, que es la víbora de cascabel. Y también con el reino mineral, con el oro. El aurum metallicum, la plata también se trabaja. Para personas que les llama la atención la plata coloidal, pues sí, la plata coloidal sí sirve porque es plata, pero aquí trabajamos en la plata hasta la potencia millonésima. Es muy de muchos beneficios que tiene la homeopatía. Por lo tanto, podemos decir que la homeopatía es un sistema terapéutico que consiste en dar al enfermo dosis bajas o infinitas, ¿sí? Administrada a dosis altas y a sujetos sanos, provoca en ellos síntomas semejantes o parecidos al enfermo, que es lo que estamos viendo en esta clase, que vamos a crear una enfermedad similar a la que tiene el paciente. Si el paciente tiene un vértigo al despertarse, ese será fundamentalmente el síntoma clave, ¿sí? Y lo tenemos que buscar así en la materia médica o en el repertorio. El repertorio les va a ser de mucha utilidad porque ahí pues cualquier síntoma se puede repertorizar. Les adelanto que cualquier síntoma raro viene ahí en el repertorio. Ansiedad por bañarse con agua fría, sí existe ese síntoma y sí existen medicamentos idóneos para esas situaciones. Nos pone aquí un ejemplo de, por ejemplo, en dosis elevadas la ipecacuana provoca náuseas y vómitos. En cambio, dosis infinitas cura las náuseas y vómito. O sea, si nosotros probáramos o tomamos la ipecacuana, vemos la planta, la probamos, nos provocaría náuseas y vómitos. Pero preparada homeopáticamente, triturada, se toma una sustancia, se dinamiza y así es como nos la presenta el laboratorio en la potencia. Por ejemplo, esta es una tintura, ahí tiene el circulito y un palito que lo atraviesa, esa es una tintura. Ya nos curaría de náuseas y vómito. Pasamos la siguiente diapositiva y pues como le hemos comentado, aunque no lo crean, existen varias filosofías entre los homeópatas y son tres: unicistas, pluralistas y complejistas. Explicamos una por una. Unicistas, que es nuestra filosofía, es un solo paciente, un solo remedio. Tenemos, y esa es la finalidad, ¿sí? No se vale experimentar con la salud del paciente, entonces tenemos que dar un solo remedio, pero ojo, no se me vayan a confundir lo que es la homeopatía tradicional a lo que es la homeopatía moderna, porque en la homeopatía moderna nos podemos ayudar con sales de Schussler, organoterapia, nosodes y vitaminas, que los vamos a ver aquí. Y otra filosofía que yo sí lo he hecho, no estoy tan cerrado para aplicarla, es el pluralismo o los pluralistas. Son varios remedios para un solo enfermo, ¿sí? A lo mejor sí te pueden dar varios policrestos o semipolicrestos o varios medicamentos homeopáticos. Aclaro que medicamentos homeopáticos son 1500, desde un chocolate, desde un caseo occidentalis, un pulsatila, una cannabis sativa, una aloe vera, un
un nux vomica, un sulfur, todo eso puede entrar. Todo eso puede entrar en el pluralismo. Y el complejismo, ese yo no me gusta, y ahora sí que como el nombre lo dice es más complejo. ¿Por qué? Porque, como se los dije anteriormente, la homeopatía fue y ha sido concebida en la experimentación del hombre sano. Muchos homeópatas mezclan en un frasquito, ¿sí? En un frasquito mezclan, al darlo al paciente, dicen, bueno, voy a dar un sulfur, le voy a echar un nux vomica y le voy a echar una veladona. Lo mezclan y se lo dan al paciente. Pero los medicamentos no fueron experimentados así, fueron experimentados separadamente. De ahí que la expresión, lo que están creando es una bomba. Una bomba, como la homeopatía es muy noble, sí puede funcionar. Persona hipersensible podemos crearle otra situación, un síntoma más. Entonces, no estoy de acuerdo con esa filosofía, pero es importante que la conozcan, ¿sí? La homeopatía se caracteriza por dosis infinitas, ¿no? Pero pues siempre damos pequeñas gotas, 7 gotitas, 4 veces al día, y no como la alopatía. ¿Cuántas personas están así? Toman hasta 10 pastillas al día y serían como esto. Por eso pusimos esta imagen impactante, porque hay personas que pueden llegar hasta tomar hasta 20 pastillas reales. Si yo tuve un paciente que tenía 20, porque pues ya le entran hasta las vitaminas. Cuando hay una situación más emocional y es más bien espiritual. Y ahí la homeopatía trabaja bastante bien. Se tiene esa idea que la homeopatía, vas con el homeópata nada más cuando tienes un problema de colitis o gastritis. Pero lo que más trabaja la homeopatía son las situaciones álmicas emocionales, ¿sí? Pasemos, sí está, y es la que les he mandado a su archivo, a su correo electrónico. La absorción, pues siempre debe ser sublingual, ¿no? Abajito de la lengua siempre, abajo de la lengua, porque es una zona enormemente irrigada y permite la entrada rápida al torrente sanguíneo del medicamento, que si lo hacemos por el otro lado, ¿no? O sea, si lo hacemos por el otro lado, más lento la absorción. Aquí la absorción sería rapidísimo. Y también de las recomendaciones que vamos a dar y que mucha gente no conoce, muy importante las recomendaciones que vamos a dar, y nos presenta esta diapositiva para que ahorita la vean y le explico. Este medicamento nunca podemos dejarlo en una superficie metálica, se daña. Nunca podemos dejarlo cerca de un control remoto, se daña. Cerca de aquí de las computadoras, pues se dañaría también. Un celular, cerca del sol también se daña. Y eso es muy importante, es un dato muy importante, porque imaginemos que tú haces un trabajo bien, le das al paciente su remedio homeopático, todo está bien, y él estas recomendaciones, si no se las das y él las pasa por alto, este medicamento puede quedar neutralizado. Entonces, sí es muy conveniente hacerlo. Y otra de las recomendaciones que dice esa diapositiva, que me gustaría que todo lo que estamos viendo ahorita lo chequen también en los archivos que les mandé a su correo. La misma Vaporú es un obstáculo para la curación. ¿Por qué? Por el alto contenido de alcanfor y menta.
Por eso, la herbolaria no podemos trabajar muchos medicamentos, remedios herbolarios, no pueden trabajar bien con la homeopatía porque tienen menta y a muchos le echan alcanfor. Entonces neutraliza los efectos homeopáticos. ¿Qué recomendaciones aquí? O una de dos. O trabajas con pura herbolaria o que no lleve menta y alcanfor, pero muchas veces la menta se le da para sabor porque a veces das un ajo y a veces lo mezclas a la hora de los microdosis. O no le pones menta, no le pones alcanfor, o trabajas con pura homeopatía. Otro obstáculo muy importante es el vaporú. ¿Cuántas veces no nos hemos enfermado? Y muchas personas consumen mucho vaporú. El vaporú tiene alcanfor. Entonces, si tiene alcanfor, va a neutralizar, repito, la homeopatía. Y claro, otros obstáculos, pues la coca, el café, el chocolate, ¿sí? Esos serían otros que ahorita lo vamos a ver en los obstáculos. También se le puede dar perfectamente a los animalitos y es un tema que veremos. Homeopatía para mascotas y homeopatía para plantas también. Totalmente falso que la homeopatía sea una medicina lenta, un tratamiento adaptado, y pues está en miles de hogares, millones de tratamientos en Europa, como la gripe, amigdalitis, otitis, demuestran la eficacia y la rapidez que los medicamentos homeopáticos, ¿no? La homeopatía no es lenta, lo que es lento es el organismo del paciente. Y aclaro, y esto sí es muy, muy importante. Hay que tomar en cuenta, queridos amigos, amigas, que si un paciente me llega y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo 20 años con asma, ¿ok? Y a lo mejor él toma medicamentos alopáticos y como suprimen una enfermedad, nunca la curan. Por eso la alopatía, las pastillas tienen muy buena reputación. Y la homeopatía, para llegar a la curación completa, tomaría como el 10% de esos años, es decir, 2 años de tratamiento. Lo cual no quiere decir que nos lleve los 2 años con el mismo remedio homeopático. A lo mejor vamos a trabajar en esos 2 años con 15 remedios homeopáticos o con 5 y en diferentes. ¿Por qué cambiar remedios homeopáticos? La ventaja del medicamento homeopático, pues, eficacia total comprobada. No, son medicamentos carentes agresivos farmacológicamente para embarazadas, lactantes. Embarazadas ya vimos qué medicamentos no se pueden prescribir. Y lactantes también. Y ahí trabajaremos con potencias muy bajitas. Ancianos también y diabéticos. Excelente la homeopatía. Y llegamos a un punto importante toral. ¿Por qué? Los policrestos y los semipolicrestos. Como lo hemos visto aquí a lo largo de la plática, de la clase, los policrestos y los semipolicrestos tienen una jerarquía altísima. ¿Por qué? Son los medicamentos más prescritos en la homeopatía, sobre muchos síntomas, incluidos especialmente psíquicos o mentales, y de muy profunda, capaz de curar no solo el síntoma concreto de forma puntual, sino que actúa de forma profunda sobre el organismo, curando el desequilibrio que ha originado dicho síntoma. Y dicho en español, son medicamentos de acción muy profunda, ¿no? O sea, tú puedes prescribir un Nux Vomica, se lo das al paciente y el Nux Vomica va a seguir trabajando. A lo mejor tú ya se lo terminaste de dar
y ese medicamento todavía está trabajando en cuestión física, emocional, espiritual. Realmente la homeopatía trabaja muy, muy profundamente. De ahí la importancia de los policrestos. El hecho que cada uno de los policrestos cubren con una gran cantidad de síntomas conlleva que sean los medicamentos más prescritos por los homeópatas y por tanto suelen ser los más conocidos. Y aquí tenemos algunos, no sé si son 25. Sí es importante que se aprendan el nombre, pero lo más importante es ver para qué me sirve uno por uno. Tenemos que leer y tenemos que leer bastante. Aconitum napellus, Arnica montana, Arsenicum album, Belladonna, Bryonia alba, Calcárea carbónica, Carbovegetabilis, Causticum, Chomomilla, China officinalis, Dulcamara, Eparsulfur, Iosamus niger, Ipecacuana, Lachesis, Lycopodium clavatum, Mercurius solubilis, Nux vomica, Phosphorus pulsatilla, Ruts toxicodendrum, Sepia officinalis, Silicia sulfur, el remedio homeopático de más alta jerarquía, ahorita vamos a ver por qué, y Veractrum album, ¿sí? Los tenemos que ver uno por uno, compañeros, compañeras. Muy importante que que sepan mínimo, que se los deben de relacionarlos así tal cual. Aconitum napellus es el policresto. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos remedios homeopáticos y hay 6 variedades de aconitum, ¿no? Está aconitum solo, aconitum napellus, hay muchas variaciones. El que es el policresto es aconitum napellus. Entonces, sí es muy importante grabárselos todos, completo, para saber cuál es el policresto, ¿sí? Y es muy importante a la hora de repertorizar saber cuál es el policresto. Y los semipolicrestos, ahora sí como el nombre lo dice, son remedios similares a los policrestos, pero con un abanico de síntomas menor que los policrestos. Si bien no existe un absoluto consenso en relación al listado definitivo de los policrestos y semipolicrestos, ya que según su definición y la práctica clínica de cada homeópata, unos consideran que esta lista es más amplia y otros es más corta, y otros determinados semipolicrestos pueden ser considerados policrestos o viceversa, ¿no? O sea, ha habido mucha polémica a lo largo de los años en que cuáles medicamentos semipolicrestos deberían de ser policrestos y cuáles policrestos no deberían de ser policrestos y deberían de ser semipolicrestos. Pero ¿qué creen? La lista ya está así y eso es importante y es importante a la hora de repertorizar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Repertorizar, les doy un adelanto desde la última clase. Cuando sacamos un diagrama, una sumatoria de un síntoma, de un caso clínico, vemos si tiene 5 o 10 síntomas, los vamos repertorizando uno por uno. En cada síntoma me dice nariz roja, sale antimonio crudum o antimonio tartaricum con 3 puntos, nux vomica con 1 y otro medicamento ignatia con 1 punto. Ok. Pero me está repertorizando el primer síntoma. Así lo hacemos 10 veces o los síntomas que tenga el paciente. Cuando sumamos, vemos cuáles tienen mayor puntaje. Y a la hora de sumarlos puede haber un empate. Sí, aquí también hay empates. Y pueden salir pulsatilla con 10 puntos, un cannabis sativa con 10 puntos y un chocolate con 10 puntos. ¿Cuál daríamos?
Pulsatila es policresto, cannabis sativa es semipolicresto y chocolate es un remedio homeopático normal. Daríamos pulsatila porque es el policresto. De ahí la importancia de saber cuál es policresto y cuál es semipolicresto. Pero lo más importante es saber para qué me sirve un pulsatila y todo lo tenemos que leer y verlo aquí en el curso. Semipolicresto son 36, ¿sí? Y antimonio crudum, antimonio tartaricum. Se fijan que hay dos tipos de antimonium, pero uno es crudum y otro es tartaricum. De ahí la importancia de conocerlos con el nombre completo. Aurum metallicum, voy a poner aquí en la diapositiva, Aurum metallicum, varita carbónica, cannabis sativa, Cantaris, cicuta virosa, Cocos cacti, Coffea cruda, Colosintis, Conium maculatum, Digitalis purpurea, Drosera rotundifolia, Ferrum metallicum, Graphitis, Ignatia amara, Iodum metallicum, Calmia latifolia, Ledum palustre, Magnesia carbónica, Magnesia muriatica, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Nitricum acidum, Nus moschata, Opium, Petroleum, Phosphoricum acidum, Platinum metallicum, que es la platina, Espigelia, Stanium metallicum, el estaño, Staphysagra, Stramonium, Tartarus emeticus, Tuja occidentalis y Zincum metallicum. Entonces, si consideran que es complicado pronunciarlos, va a ser más complicado aprenderlos. ¿Qué recomiendo yo? Toda esa información se las mandaré al correo electrónico y tendrán que hacer un resumen de cada uno, aparte de estar leyendo en su tiempo libre, cuando vayan en el camión, en el Uber, en la tarde libre, estarlos leyendo para conocer demás remedios homeopáticos. Eso es muy, muy importante. Y pues, obstáculos a la curación. Un obstáculo a la curación puede ser el vaporú que veíamos, ¿sí? La Coca-Cola, el café y el chocolate, pero también son importantes estos. Por ejemplo, si tú estás tratando a una persona que baje de peso y tiene vida sedentaria en aire confinado o condicionado y no hace ejercicio, por muy que des el mejor remedio homeopático, pues no va a haber no va a trabajar como se supone que tendría que trabajar. Por eso, ¿se acuerdan que vimos la diapositiva número 2? Que si le preguntábamos al enfermo que quería él encontrar la curación, teníamos que preguntarle si él estaba dispuesto a quitar esos malos hábitos alimenticios. De ahí la importancia. De ahí la importancia, otro obstáculo para la curación, hábitos de tomar en exceso café, y estamos hablando de personas que toman 5 tazas de café, Coca-Cola, chocolate y tés, ¿sí? También los tés. Sobre todo, no tanto las infusiones, los tés como tal, porque tienen cafeína, y también sería un obstáculo. El café y la coca por la cuestión de la cafeína. Dormir largas siestas porque predisponemos nuestro cuerpo a la depresión, también las lecturas o imágenes eróticas y las noticias, esto daña nuestra mente. Personas, imaginemos que están en una total ansiedad, con muchos miedos, y cada mañana toman sus dosis de noticias, y a veces las toman hasta 3 veces al día, no se han dado cuenta. Personas que desde la mañana, noticia, en la tarde noticias, y en la noche noticias, y siempre son noticias de descuartizados, destazados, y pues eso nos trae intranquilidad en cuestión mental, emocional y espiritual. La lactancia también prolongada por parte de las madres, ¿por qué? Porque muchas veces te traen al lactante
y dicen es que él anda muy ansioso, anda muy enojado, anda muy todo. Sí, esa sería algo muy importante, pero también tendríamos que tratar, cuando te lleven un lactante, lógicamente hay que tratar a la mamá y al papá, porque es consecuencia de los dos. Y también las emociones fuertes como la cólera, la pena y los enojos. Si estamos dando un nusvómica, un laquesis para si la persona es muy celosa, muy irritable, y él sigue enojándose, sigue poniéndose celoso, el medicamento va a hacer su labor, pero si la persona no hace en sí para la sanación, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros, recuerden, somos facilitadores, no somos, yo no me vendo como un sanador, ni un curador, sino como un facilitador, porque nosotros le facilitamos un remedio homeopático, un tratamiento, pero si la persona no quiere hacer los cambios, ¿qué tenemos que hacer? Realmente le mostramos, lo acompañamos, es un acompañamiento terapéutico, pero la persona debe hacer sus cambios, debe poner mucho en sí. Aquí entraría que una parte hace el medicamento y la otra la hace el paciente, pero yo pues voy más profundo que eso. Para mí es la curación es de tres, es Dios, el paciente y el terapeuta. 80% Dios, aunque él sería la totalidad, pero si lo pudiéramos poner en una cuestión de porcentajes, 10% el terapeuta y 10% el paciente. Pero pues hay pacientes que no quieren poner en sí nada y por eso estos obstáculos son muy, muy importantes, porque también los tiene que trabajar él. Y pues el régimen alimenticio inadecuado, ¿no? Sobre todo vivimos ya en grandes ciudades donde a veces no nos alimentamos bien y nuestro alimento por la rapidez son unos chetos, son refrescos, son sopas Maruchan o pura carne, carne altamente tóxica o que estamos comiendo en vez de poder comer una sopa como lo hacían nuestra abuelita, nuestra mamá, por eso puse este ejemplo aquí del puré. Entonces ya mucha gente ya no ni muele un jitomate ni una cebolla, ya prefieren comprar los purés de tomate y estamos comiendo comida procesada. Aparte de toda la contaminación que está en nuestro cielo, ¿sí? Aparte de la contaminación de las emociones, por eso la complejidad. Y estarán de acuerdo conmigo que con un solo remedio ya no podemos ayudarles a los pacientes. Muchas veces les damos homeopatía, les damos flores de Bach, le damos imanes, le damos cromoterapia, le damos varias terapias y a veces más o menos, pero también nosotros es un todo, no es cambiar la alimentación, nutrición tanto de alimentos, pero también la nutrición afectiva. Eso ya es otro tema, sí, y lo que corresponde a la homeopatía es esto. Antes de pasar a las potencias homeopáticas, que eso sería de una sola clase o clase y media, hoy vamos a terminar con esta diapositiva y la importancia de sulfur. Sulfur, ya lo vimos, es un policresto, ¿sí? Aquí está, es un policresto, es el número 24, pero aparte, sulfur, ¿para qué me sirve? Dice sulfur y los beneficios. Dice, es un gran remedio de limpieza de la medicina homeopática, es un remedio de acción centrífuga, es decir, que tiene tendencia a expulsar los trastornos hacia el exterior de los órganos más internos hacia la piel, donde puede provocar picor, quemazón y calor. Muchos homeópatas utilizan sulfur para despejar el terreno como gran desintoxicante y drenante. Entonces, una de las funciones del sulfur es esa,
desintoxicar junto con nux vomica personas que toda su vida han tomado mucho medicamento alopático, muchas pastillas. Lo primero que deberíamos de hacer con esas personas es de darle sulfur una semana y una semana nux vomica. Pero imaginemos que es una persona que se droga, a lo mejor ahí, o que trae muchos trastornos emocionales, desde esquizofrenia, paranoia, muchas situaciones así. Sí sería darle 15 días sulfur y 15 días nux vomica. Así es como lo deberíamos de trabajar. Pero pues sulfur es el medicamento de mayor jerarquía en la homeopatía, ¿sí? Sulfur te puede ayudar, es un todo, pero no hay que exagerar en prescribir siempre sulfur. Cuando no sabemos qué dar, pues hay que darle sulfur, ¿no? No podemos caer en eso. Yo no caigo en eso, siempre debemos de repertorizar y prescribir el medicamento similar. Entonces vemos que es un sulfur limpia el organismo de la sintomatología más superficial o secundaria para dejar a la vista los principales síntomas de la enfermedad que a veces quedan más ocultos. Eso ya viene aquí en su diapositiva, en este apartado, ¿sí? En este apartado. Y sulfur también sirve para estimular la capacidad de reacción del organismo cuando un remedio homeopático clásico que parece bien indicado no funciona. También puede ser utilizado al final de cualquier enfermedad aguda como estimulante de la regeneración y recuperación del organismo. Por otro lado, sulfur comparte con otros productos medicinales azufrados su gran capacidad de drenaje y desintoxicación, tanto del hígado como de la piel y de las vías respiratorias altas y bajas. Esas son las propiedades del sulfur: desintoxicar el hígado y la piel, y las vías altas y bajas. Yunus vomica nos ayuda para limpiar, desintoxicar, pero más el sistema digestivo, ¿sí? Y sulfur tiene esta profundidad. Si se fijan, en esta parte dice estimular la reacción de un organismo homeopático, ¿sí? Si, por ejemplo, también nos llega un caso, ¿sí? Que voy a mover otra vez la cámara hacia mí, ¿ok? Si nos llegara un caso donde en apariencia, ya que dominamos más medicamentos homeopáticos y decimos, es que este paciente trae síntomas de nux vomica, y no ha tomado drogas ni trae nada, es un paciente normal. Parece que trae de brionía, trae de sepia, trae de cóculus, trae de 5 remedios o 3, y dices, por mi filosofía homeopática, no le puedo dar todos en un mismo frasco y tampoco le puedo dar esos 5 separados. Ahí actuaríamos con sulfur, ¿sí? Le daríamos un sulfur una semana o 15 días, y a lo mejor llegó en el caso con 10 síntomas o 15 síntomas y barrió con 7, con la mitad. Cuando lo prescribimos la segunda vez con sulfur, pues ya me quita 7, siendo que a lo mejor si me iba con ese método de darles esos 5 o 6 remedios homeopáticos, lo iba a saturar energéticamente, ¿sí? Y le iba a regalar síntomas. Eso es muy importante. ¿Cómo no regalarle síntomas? Pues eso es lo que vamos a ver cuando veamos las potencias homeopáticas, que eso es un tema muy importante y no quiero dejar, y lo vamos a ver, y para que las entiendan, y eso sería en la clase 2. Entonces, sulfur me sirve para eso. Vemos los policrestos, los tipos de homeopatía que existen. Eso es como un resumen de lo que vimos ahí, los obstáculos, cuáles son los semipolicrestos, los policrestos, ¿sí? Las ventajas del medicamento homeopático,
Los mitos, ya vimos que también la homeopatía para plantas y animales, ¿sí? También la función de cómo un vaporú, pero ya vemos por qué, nos puede dañar un caso, ¿sí? Cómo debe ser tomado un medicamento homeopático, los tipos de homeopatía, ¿sí? Nosotros somos unicistas, en fin, es lo que vimos, de dónde provee la homeopatía, de los reinos de la naturaleza. ¿Quién fue el maestro Samuel Hahnemann? Sí, el creador de la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía y desde dónde viene? Desde Hipócrates, hace 2000 años, ¿no? Y pues eso fue la primera clase. En la segunda clase vamos a ver las potencias homeopáticas y ya empezaremos a ver algo de organoterapia, la homeopatía moderna. Amigos, agradecerles este espacio que me dan y pues cualquier duda al WhatsApp 3x3 117 2640. Ya saben que preferentemente mándenme audios. Llamadas a veces no puedo tomar por respeto a los pacientes, por respeto a estos cursos, pero audios para contestarles sus dudas. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todas las personas. Y pues nos vemos hasta otro tanto. Bonito día. Bendiciones.